vamos a darle continuidad al tema que habíamos abordado ayer, tema del arbolado. A mí me parece, y lo decíamos, Mechi, es una ciudad con poco verde, por lo menos con el verde que nosotros queremos. Hay zonas que nada. Nada. Hay zonas que no tienen nada. Es cierto que tenemos un río precioso, es cierto que tenemos un parque, un lago, la costanera que ha sido recuperada, el sector del Andino, pero cuando vamos transitando algunos barrios, algunas calles en este recorrido que hacemos todos los días, advertimos. Bueno, en el micro y macrocentro, olvídate, no hay nada de arbolada. Nada. ¿No? Aparte vos decías de esos espacios verdes, pero tampoco tenemos tantos espacios verdes. Tampoco hay tantas plazas. Uno quisiera que viese. Hay zonas, por ejemplo, te vas para el sur de la ciudad y cuesta encontrar espacios verdes. Hay zonas que han quedado muy olvidadas en la expresión, ¿no?, de esos lugares naturales. Y el arbolado es un sentido que se le da también a la ciudad. Es muy difícil imaginarnos con tanto cemento y no pensarnos en una planificación de los árboles que necesitamos y los que podemos tener. Pero vamos a sumar al docente e investigador de la universidad, Sergio Esteves, para que nos ayude precisamente a analizar este contexto. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Un gusto estar acá. Bueno, en algún momento ustedes realizaron un relevamiento muy exhaustivo de la situación en la ciudad. Lo que siempre nos reprochamos, siempre que hay un tironcito de oreja, es porque planificamos poco sobre los árboles que necesitamos, en qué lugares hay que profundizar. ¿Es un poco lo que se está advirtiendo en este análisis de la universidad? Así es, ese análisis fue hecho por un convenio entre universidad y municipalidad y fue un relevamiento de la zona céntrica de Río Cuarto, no abarcó toda la ciudad, fue el comienzo pensando en que quizás después se iba a proseguir, pero bueno, quedó en esa etapa y se realizó en los años 2017, 2018. Se obtuvieron resultados que pintan muy claramente ese déficit de arbolado en la ciudad. La zona céntrica es realmente muy pobre en arbolado urbano. Contribuye mucho el trazado de la ciudad, es una ciudad con trazado colonial, digamos, de calles no muy anchas, veredas bastante estrechas que dificultan la colocación de árboles y el crecimiento de los mismos. Pero indudablemente que hay... ¿Hay poco y en mal estado, Sergio? Así es, hay poco. Lo que hay en la mayoría de los casos no está en el estado que sería óptimo. También hay otra cuestión, es que mucho de lo que se coloca se vandaliza. O sea que no todo es achacable. También recaen los árboles. No todo es achacable a la gestión, sino en muchos casos al comportamiento nuestro como sociedad. Ese que esté en mal estado tiene que ver con que hay árboles que a lo mejor han estado muchísimos años, que, como usted señala, fueron vandalizados, que no tienen un mantenimiento adecuado, o también se colocan árboles que no deben ir en determinado lugar, porque no son árboles para una situación urbana, porque no son árboles para esta zona, y sin embargo se los coloca porque estéticamente queda bien, por ejemplo. Sí, también ocurren muchas situaciones en las que se utilizan especies que no son las adecuadas. Existe un planeamiento en cuanto a cuál es el árbol indicado para cada una de las diferentes situaciones de calle, de anchos de vereda, de ancho de la calzada, pero que muchas veces no se respeta y es el propio vecino quien decide cambiar el árbol que tiene frente a su casa y lo hace en el afán de tener la especie que a él le gusta. Pero que quizás no sea la adecuada para ese sitio. Y también otra cuestión es que ese mal estado en muchos casos se debe a que no se hace por parte del órgano encargado del control y el mantenimiento todo el seguimiento que deberían tener. O sea, el árbol en la ciudad está en un lugar que le resulta muy inhóspito, digamos, y que tiene que adaptarse a condiciones muy rígidas en cuanto a el lugar en donde pueden crecer las raíces y las ramas también. Entonces,
a través de podas mínimas, pero que contribuyan a que el árbol pueda crecer de mejor manera y tener una vida útil más prolongada en ese lugar, brindando los beneficios, y estas tareas a veces no se llevan a cabo en tiempo y forma. Claro, decías que ese censo de arbolado se hizo en el centro, bueno, después Río Cuarto creció muchísimo en estos últimos años. Pero el centro sería es interesante, lugar más pero es el más complicado. ¿Se hizo algo después del censo? O sea, con los datos que se recabaron, que además no fueron de todo mejores en algunos casos, vos decías, bueno, en mal estado, que además es un riesgo para las personas que pasan por ahí, para los autos. ¿Se hizo algo después? ¿Sabés si se continuó, se hicieron obras relacionadas a este resultado? No tengo acceso, digamos, al plan de gestión municipal, no he tenido acceso. Supongo que alguna tarea se ha encarado, pero evidentemente no ha sido. En algunas casas están los canteros sí, se colocaron algunos árboles. Que es una buena iniciativa, puesto que en el centro creo que hay que pensar en ese tipo de intervenciones en las cuales hay que generarle al árbol un espacio en detrimento del ancho de la calzada para circulación de vehículos, porque si no, no hay manera de hacerlo. En este abordaje que hemos realizado, Sergio, del tema del arbolado, hay dos aspectos que quizás no hemos profundizado mucho hasta que sucede, ¿no? Que tiene que ver con el mal estado de los árboles o las malas condiciones de poda. Porque esto, por ejemplo, cuando se hizo el relevamiento, después encontrás muchos árboles en mal estado, bueno, pero hubo un tormentón que hizo caer un montón de árboles y de ramas, hay que volver a hacer un relevamiento porque seguramente lo peor ya se cayó. Y vamos transitando ese proceso, y en realidad uno debe pensar que en los árboles en riesgo se ponen en riesgo vidas humanas, bienes materiales, un montón de circunstancias que no tenemos que esperar que una tormenta resuelva esa situación. Al contrario, una tormenta puede empeorar esos riesgos. ¿Se evalúa esa circunstancia? Porque esto debería ser casi sistemático, si un árbol está a punto de caerse o una rama está a punto de desplomarse. Claro, digamos que no tiene que ser el fenómeno climático el que no resuelva la situación de los árboles peligrosos. Deberíamos anticiparnos y a través de un plan tener un área destinada a, digamos, a poder extraer esos árboles antes de que ocurran algún tipo de accidente. Yo creo que ese relevamiento que se hizo, ese censo de arbolado, porque se fue individualizando árbol por árbol y en donde había faltantes también se tuvo en cuenta, debería haberse mantenido a través de la retroalimentación con los datos de la gestión, porque en este momento, pasado ya 6 años de ese trabajo, ya no tiene la vigencia. No, claro. Era una foto del momento, digamos, que debería irse actualizando y a través de la gestión, y de ese modo mantenerla actualizada en todo momento, ¿no? Bueno, vamos a darle continuidad. Hay un montón de mensajes, ya los vamos a leer a todos, porque de alguna manera van describiendo lo que sucede en cada barrio, ¿no? En cada sector donde, insistimos, el tema del arbolado se deja como en un segundo plano hasta que ocurre una tormenta y nos encontramos con que se caen árboles, se caen ramas, o bien cuando nos replanteamos, che, la verdad que le falta verde a la ciudad, que le falta esa convivencia con lo natural. Bueno, es un tema que vamos a seguir abordando. Sergio, quiero agradecerle muchísimo que se haya acercado aquí a los estudios del canal. Por favor, un gusto haber estado y a su disposición para cuando lo deseen. Bueno, un placer. El profesor y docente Sergio Esteves en este análisis, porque además lo han trabajado fuertemente desde la universidad, de la situación del arbolado en la ciudad.